Muy buenas tardes. Gracias por continuar con nuestras clases o nuestras charlas, por no llamarlo clases, sobre el derecho de policía básico. Una invitación que ha hecho el Centro Integrado de Capacitación y Asesoramiento Profesional CICAP-SAP y que nos permite compartir con todos ustedes desde mi hogar todo lo que tiene que ver con el derecho de policía. Eh, la semana pasada, el día viernes, tratamos un tema supremamente interesante, importante, frente a los principios del código. El día domingo pudimos hablar sobre el derecho de policía en relación al comparendo de policía y hoy iniciaremos una etapa frente al tema del proceso verbal abreviado que es competencia de los inspectores de policía. Eh, Antes de ello, quiero dar unas respuestas a algunas inquietudes que quedaron en el tintero el día domingo, especialmente al señor Orlando Montoya Alzate, quien preguntó que quién es la autoridad en materia de restitución de inmuebles de propiedad del municipio. Aunque ya le respondieron allí, es un tema que hoy vamos a tratar, pero para manifestarle que es competencia del inspector de policía. Otros hablaron sobre si es posible modificar los días de suspensión y si el inspector de policía tiene competencia para modificarlo. Para ello es dable conocer que la sentencia 282 del 2017, cuando habló sobre el tema del recurso de apelación a los procesos verbales inmediatos, dio la Corte que lo que busca el recurso de apelación es que la autoridad de jerarquía superior realice un nuevo escrutinio, o sea, que verifique qué fue lo que pasó en el procedimiento y frente a la decisión adoptada en esa primera instancia pueda o modificar o revocar la decisión de esa primera instancia. Valga decir entonces que cuando el comandante de estación de policía impone una medida correctiva de suspensión temporal de actividad, ese inspector de policía a quien le corresponde la competencia de segunda instancia puede modificarla o puede revocarla. Ya si lo revoca, así se haya vencido el término, por ejemplo, si la suspensión fue de 3 días y al inspector de policía solo alcanzó a resolver al quinto día por el tema de que no le llegó sino el día lunes festivo, no había fin de semana quien lo atendiera, no es que el inspector de policía tenga que mantener la decisión del comandante de estación solo porque es el comandante de estación y no se le puede revocar la decisión, sí la puede hacer cuando encuentre defectos procesales que afectan el debido proceso, especialmente como lo dice la sentencia, cuando no se aplican los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad de la aplicación de la medida. Y entonces, en este orden de ideas, el señor inspector de policía podrá aplicar ese correctivo dentro de la decisión. A la Policía Nacional les han enseñado que no se puede, que las decisiones de ellos son intocables, pero eso es falso. Para eso es el recurso de apelación, para que un superior verifique que en realidad se cumplieron todos los tópicos del debido proceso y en relación a ello pueda revocar o modificar. No se dejen engañar, señores inspectores, no se dejen amilanar, no se dejen asustar, porque la policía les va a solicitar una investigación disciplinaria o penal por ese aspecto. Ustedes no están prevaricando, ustedes están ejecutando lo que dice la Constitución y la ley. Bien, otra pregunta es frente a que si los comparendos no presentan descargos son nulos. Ya hay que decir dos cosas. Cuando el comparendo es por orden de comparecer, no se necesita escuchar en descargos. Solo se necesita escuchar en descargos cuando el comparendo es para aplicar medida correctiva, o sea, cuando el comparendo va a suplir
el acta del artículo 222. Esto es cuando el agente de policía va a aplicar medida correctiva. Ahí sí se necesita escuchar en descargo. De lo contrario, no. Y obviamente, si es una medida correctiva que está aplicando el comandante de estación o el señor agente de policía a través del comparendo y no se escuchó en descargos, ahí sí hay una violación al debido proceso y por lo tanto hay una nulidad. Entonces hay que aprender a diferenciar cuándo el comparendo es por orden de comparecer y cuándo el comparendo es para aplicar medida correctiva. Otra pregunta que qué porcentaje se cobra cuando hay que ir al lugar. Mire, el decreto 284 aclaró el tema de la ley en el artículo 180. La ley en el artículo 180 dice que las multas se dividen en dos cuentas, una por 40% y otra por 60%. El decreto 284 le dio un 15% de ese 60% a la Policía Nacional. ¿Para qué? Para efectos de mantener y administrar la plataforma, esa plataforma en la cual se registran las medidas correctivas. Valga entonces decir que en este momento hay un 40% para el tema de la aplicación de medidas correctivas, un 45% para pedagogía y un 15% para administrar la plataforma de la justicia. Otra pregunta es si los comparendos prescriben. ¿Cuándo prescribe un comparendo? Mire, en realidad el comparendo de policía como tal, la norma no dice que prescribe, dice que se prescriben, obviamente son las medidas correctivas contempladas en el comparendo. Dice la norma que son 5 años. Esto quiere decir que cuando el ciudadano no se presenta ante el inspector de policía y se deja aplicar la medida correctiva dura 5 años para perseguirlo. Ahora, también se pregunta que si el inspector no ha resultado ninguna actuación, ¿cuándo prescribe la orden de comparendo? Desde el principio de la inmediatez del artículo 3 de la ley 1437, Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, se dice que para eso es la actividad de policía, para eso es la actuación de policía, para que se apliquen las medidas correctivas de manera inmediata o para que la actividad de policía se ejerza de manera inmediata. Esto es, si el inspector de policía no ha hecho ninguna actuación, consideramos entonces, desde el punto de vista del artículo 212, que habría una caducidad para actuar, porque obviamente el principio de inmediatez desaparece, no habría lugar a que se ejecutara ninguna actuación porque necesariamente ya pasado un tiempo pues se ha restablecido la convivencia y la aplicación de la medida correctiva sería nugatoria. No obstante a ello, dice la norma del artículo 212 que cuando la persona no cumple con la medida correctiva, durante el año se aplicará otra medida correctiva. Ahí entonces nosotros entendemos que puede ser posible la aplicación de esa caducidad. Si el inspector de policía tampoco ejecutó nada, ¿cómo hiciese el ciudadano para cumplir? Y con un agravante que es que el señor inspector de policía le da lugar a acciones disciplinarias de acuerdo al artículo 225. Creemos entonces así resueltas algunas consideraciones, no obstante si hay otras, por favor háganlas llegar a través de nuestros correos info@sicap-mediocolombia.com, a mi personal carlosmmedellin@gmail.com o por este medio. Allí cuando ingresen al video, bien sea en vivo o bien sea después cuando lo lean, pueden hacer sus comentarios y allí entonces estaremos atentos a poder dar pronunciamiento. Bien, para continuar con la clase de hoy, porque vean, siempre ya
estamos comiendo tiempo y la idea es que esto lo agotemos rápido. Vamos a hablar sobre el proceso verbal abreviado. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en el proceso verbal abreviado es quién tiene la competencia para hacerlo. La competencia para hacer el proceso verbal abreviado radica en los alcaldes y en algunos temas específicos. No lo vamos a tratar ahorita porque no nos da el tiempo, pero básicamente el artículo 205 da en dos oportunidades en las cuales el alcalde puede hacer proceso verbal abreviado. Los inspectores de policía y los corregidores y las demás autoridades especiales de policía cuando asuman la competencia. Valga decir que eso lo vamos a tratar en otros temitas más adelante porque este curso no se va a terminar hoy, esta clase no se va a terminar ahora. Vamos a tratar de seguir hablando del derecho de policía muchas veces. Espero que SICAP me invite para esto. Lo vamos a analizar hoy desde el punto de vista de lo que tiene que hacer el inspector de policía. El inspector de policía tiene sus competencias en el artículo 206 del Código de Convivencia Ciudadana. El artículo 206 trae varias competencias, pero entre ellas resaltamos la que está en el artículo, en el numeral quinto, que tiene que ver con la primera instancia, y en el numeral sexto que tiene que ver con la primera instancia, el numeral quinto de la única instancia y el sexto de la primera instancia. Conocer en única instancia la aplicación de las siguientes medidas correctivas. Otra cosa que hay que aclarar aquí es que aquí el inspector de policía no trabaja frente a los comportamientos, sino frente a las medidas correctivas. Por eso es que tiene que conocer las medidas correctivas que debe aplicar, para poder saber exactamente en qué momento aplicarlas. Y además también se tiene que conocer todos los comportamientos de control de convivencia y las medidas correctivas que aplican a cada uno para no dejarse meter los dedos en la boca cuando le vayan a decir que tiene que hacer un procedimiento, como muchas veces pasa. Numeral quinto literal, reparación de daños materiales de muebles e inmuebles. Esto solamente sucede en dos oportunidades. En el numeral quinto del artículo 27 y el numeral cuarto del artículo 28. Allí, cuando hay lugar a necesidad de reparar algunos daños que pueden afectar la vida de otras personas. Literal B, expulsión de domicilio. La expulsión de domicilio es un tema muy complejo que poco se da, y lo que antiguamente se llamaba la protección al domicilio de carácter positivo, en donde a un ciudadano X se le permite ingresar a la casa de Y porque Y lo invita, no paga nada, no tiene derecho a estar allí, y el día que Y le dice por favor desocúpeme, no se quiere ir. Allí aplica el artículo 177 del Código de Policía, que es la única parte donde usted encuentra la expulsión de domicilio, no la encuentra en otro lugar. Otro es la prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeración de público complejo. Bastante complejo para hacerla cumplir. Fácil de quizás aplicar la medida correctiva, pero difícil de hacerla cumplir. Ejemplo, aquel ciudadano que saca el arma o genera el conflicto en la actividad de aglomeración de público compleja, a la cual se le aplica la medida correctiva verbo y gracia en los asuntos aquí en Medellín, por ejemplo, o en Bogotá, en los asuntos del estadio, y que después le dicen prohibido ingresar. Difícil cumplirlo cuando no se tienen las herramientas. Y otro es el decomiso. Claro, todos esos, si hubiese una segunda instancia, pues se demoraría para el cumplimiento. Por eso es de única instancia, por cuanto que no se resuelve sino el recurso de reposición, y es de inmediato el cumplimiento de la actuación. En el decomiso es necesario decir que para que haya decomiso debe existir incautación. Y una cosa que a los policías se les olvida, y es que los únicos que pueden incautar son los policías uniformados. El inspector de policía no puede hacer incautaciones, solo el policía uniformado a la luz del Código de Policía. Entonces, cuando usted, señor inspector de policía, le dicen que el alcalde, de entre su ingenuidad y dentro de su ignorancia, lo manda a usted a que vaya a recorrer el mercado del pueblo, a las calles del pueblo y a incautar y a decomisar bienes, eso no es competencia suya. La incautación es competencia del agente de policía. El decomiso sí es competencia suya, a la luz
del Código de Policía. Otras competencias que tienen los señores inspectores de policía están en el artículo 6, en el artículo 206, numeral 6, y es conocer en primera instancia. Obviamente conocer en primera instancia quiere decir que solamente, o quiere decir que no solamente tiene el recurso de reposición, sino también que tiene el recurso de apelación para tomar la decisión. Cuando el inspector resuelve, el ciudadano puede optar por el de reposición y el recurso de apelación para que haya un superior y resuelva en su favor o revoque la decisión de ese inspector de policía. Tenemos que los tres primeros numerales o literales, perdón, de ese numeral sexto tienen que ver con el orden urbanístico: suspensión de construcción, demolición de obra, construcción y cerramiento, mantenimiento inmueble. Aunque también, por ejemplo, la demolición de obra o la construcción y cerramiento da lugar a aquellas situaciones en donde amenaza ruina. Tema que más adelante podremos discutir. Ustedes mismos podrán pedir a través del chat qué otros temas podemos hablar. Sería interesante. La reparación de daños materiales por perturbación a la posesión es una competencia exclusiva del inspector de policía. Tiene que ver con lo contemplado en el artículo 77 y 78 y 80 del Código. La restitución de protección de bienes diferente a lo descrito en el numeral 17. Toda la restitución de bienes públicos y privados. Restablecimiento del derecho a la servidumbre y reparación de daños materiales. Y aquí hay que hablar de un temita, y es que el restablecimiento del derecho a la servidumbre solo aplica en las servidumbres que están dadas en escritura pública. Y hay un dilema en discusión grandísima frente al tema de las servidumbres de paso que comúnmente pasan en nuestra geografía. Sucede que vecinos se permitieron el paso, tolerado, como se decía o se dice en la jurisprudencia, sin llegar eso a las escrituras públicas. Y un nuevo propietario llega y corta el camino. Ahí hay que analizar otros aspectos, más allá de lo que está en el código. Hay que analizar la jurisprudencia que se ha tomado frente a este tema, la jurisprudencia que ha resuelto mediante tutelas algunas situaciones específicas. Verbo y gracia cuando es la única salida, cuando ya eso se volvió un camino público para toda una vereda, que ya no es un tema de una servidumbre nomás, ya podría ser parte de un uso del espacio público, porque de acuerdo al uso se haya convertido en espacio público. Eso es un tema del artículo 139 que amplía ese horizonte. Cuando quien está usando ese camino es una persona minusválida, mujeres embarazadas, se podrían tener en cuenta algunos aspectos muy específicos y especiales. Otro tema que tiene que lugar también con la infracción urbanística es la remoción de bienes. Obviamente, cuando el inspector de policía da las órdenes de suspensión de la actividad de construcción, habrá que remover los bienes para que no sigan construyendo, porque es que si no se ordena la remoción sería muy difícil. Las multas. La multa es competencia exclusiva del inspector de policía, jamás será del agente de policía. Hay una teoría loca que los policías dicen que cuando ellos imponen el comparendo señalan la multa, perdón, en el comparendo están poniendo allí la medida correctiva de multa. No. De acuerdo al Código de Policía, el único competente para aplicar medidas correctivas de multa es el inspector de policía. No hay excepción a ello. Las multas entonces están dadas en dos categorías: multas especiales y multas generales. Las multas generales son las multas tipo 1, 2, 3 y 4, y las multas especiales son las que se dan cuando 1. Se infringe la normativa urbanística. 2. Cuando hay contaminación visual. La otra
que es cuando hay aglomeración de público compleja. En este momento fue declarada inexequible y no se podría aplicar. Y el otro tema del cual tiene competencia los inspectores de policía es la suspensión definitiva de la actividad. ¿Será solamente la actividad económica? A mi juicio no. Suspensión definitiva de la actividad de construcción también. Allí tiene que tomar decisión el inspector de policía. No hay otro que tenga competencia frente a ello. Hay entonces otras facultades que están contenidas en otras normas disímiles y especiales, pero hoy estamos tratando sobre el Código de Seguridad y Convivencia. Hay una pregunta en el tintero y es sobre las servidumbres por orden judicial. Claro, si la servidumbre está por orden judicial, necesariamente habrá que acatarla. Y al inspector de policía le tocará ordenar que se restablezca ese derecho a servidumbre ordenado por escritura, por orden judicial. Entonces, quedando claro pues de que ya hay unos lineamientos dentro del Código de Policía frente a las competencias que son muy claras, vamos a iniciar con el proceso. Mira, el Código de Policía dice que el proceso de verbal de abreviado inicia de acuerdo al artículo 223 de manera oficiosa o a petición de parte del que tenga interés en la aplicación del régimen de policía. Pero también dice que se puede hacer en flagrancia. La verdad es muy complejo. El inspector de policía no tiene las herramientas, no tiene el tiempo, como sí lo tiene la policía, para ir a patrullar, por así decirlo, a verificar lugar por lugar en donde están ocurriendo esos hechos y iniciar proceso de verbal de manera inmediata. Es muy complejo. De pronto en las ciudades grandes, de pronto, la verdad, desconozco. Pero al menos en los inspectores que están asociados a la Asociación Nacional de Inspectores, que todos son de categoría tercera en adelante, no tengo ningún inspector de policía asociado que sea de categoría primera, segunda y tercera y segunda y especial. La verdad, nunca hemos tenido con ellos un contacto cercano. Nuestro contacto ha sido con los desprotegidos, con los verdaderamente desvalidos, con aquellos que tienen arrumados, que son los inspectores de tercera, cuarta, quinta y sexta categoría, que además de ser inspectores de policía, fungen también como inspectores de tránsito y los fines de semana de comisarios de familia. Y además, los alcaldes de manera descarada los ponen a hacer despachos comisorios. Descarada lo digo porque es que la ley lo prohíbe. El inspector de policía no tiene por qué hacer despachos comisorios. Pero los alcaldes descaradamente nombran al inspector de policía para que hagan despachos comisorios. Hasta ahorita no ha salido ninguna normatividad que diga lo contrario. La jurisprudencia fue clara. Otros funcionarios que tengan autoridad de policía son los que deben hacer eso. En ciudades como Envigado, por ejemplo, se nombró un funcionario en la Dorada Caldas, un funcionario especializado con autoridad, una autoridad especial de policía con esa función, para ir a hacer despachos comisorios y para resolver la segunda instancia del inspector de policía cuando no hay una autoridad especial para ello, entendiéndose que el artículo 214, 205, numeral 14, que le da la facultad a los alcaldes, pues esa facultad fue delegada a esas autoridades especiales para que resuelvan esas situaciones y no le toque al alcalde, porque poco conoce el tema y los asesores jurídicos que consiguen sí que menos,
Entonces se han nombrado esas autoridades especializadas para ello. Bien, ¿cómo se inicia una actuación policiva? La Policía Nacional ha enseñado que todo esto es verbal y que no hay que hacer ningún auto ni una comunicación, que todo esto es así. Pero la verdad es que es necesario hablar a través de actos. La administración habla a través de actos. Y entonces es necesario que entre el numeral primero y el numeral segundo, que es la citación, haya una autoapertura del proceso, un auto en el cual el inspector de policía aboque conocimiento, diga si es competente o no es competente, porque puede ser que no sea competente, puede ser que esté en una causal de impedimento. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, no hay lugar a que en el evento en que se encuentre un impedimento, simplemente se deseche el expediente. No hay que hacer un acto donde se diga, mire, estoy impedido por esto, y se remite al superior para que actúe, nombre a otro. Entonces sí es necesario a través de actos. También para determinar cuáles son las partes dentro del proceso. Para fijar fecha y hora de audiencia pública, que eso es parte de la citación. El numeral segundo del artículo 223 dice, citación, las mencionadas autoridades, esto es, alcaldes, inspectores de policía y las autoridades de policía especial, a los 5 días siguientes de conocida la querella o el comportamiento contrario a la convivencia, citará audiencia pública. Y dice que citará audiencia por el medio expedito o idóneo. O sea, de la manera que sea más posible hacer la comunicación al ciudadano. La manera que sea más accesible para darle a conocer al ciudadano que tiene una cita en el despacho. Hay inspectores de policía que usan la emisora comunal, los conozco, no tienen otra herramienta, cuando son los asuntos de las veredas, por ejemplo. En los municipios donde hay citador, excelentísimo, porque si está la dirección a quién se le va a citar, pues el citador llega, pero donde no. Hoy lo repito, en los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, donde el inspector es la cenicienta, y donde se cree que el inspector es el resuelve todo. Déjeme decirme que allí se puede usar el mecanismo, cualquiera que se consideren pertinente para que se pueda acceder al conocimiento de que se tiene una diligencia en inspección de policía. Y hay inspectores conocidos. Don Julano, por favor, tiene una cita conmigo tal día para que comparezca. Ya ahí hay una comunicación. La norma dice, pues el medio más expedito. Pero hay que decirle el para qué está citado. Y de pronto allí es donde a veces se ha errado mucho en las citaciones. Dice la norma donde se señale dicho comportamiento. O sea que hay que decirle el motivo por el cual se está citando. Por eso es tan importante el auto de apertura, porque en el auto de apertura se dice por cuál comportamiento se va a citar. Y basado en ese comportamiento, porque es que a veces el ciudadano presenta la queja, pero no dice el comportamiento contrario a la convivencia que está descrito en el Código de Policía. Habla simplemente de un hecho de convivencia, y aquí le toca la adecuación típica es al señor inspector de policía. Y es por eso en el auto a adecuar ese hecho que se le comentó por parte del otro ciudadano frente a un comportamiento contrario a la convivencia, para poder así en la citación darle a conocer al ciudadano sobre ese comportamiento. Bien,
No nos va a dar el tiempo para seguir hablando, porque solamente tenemos media hora. Hay una pregunta en el tintero que dice, ¿qué pasa si la citación no se realiza entre los 5 días? Ojo, la citación a la audiencia, hay que entender eso. El inspector de policía tiene 5 días para aperturar y citar audiencia. De lo contrario, podría estar inmerso en una actuación, uno, disciplinaria por no cumplir los términos, y dos, ya afectando el proceso por vicios de nulidad. Hay otra manifestación de algunos que dicen que la jurisprudencia no le quitó esa facultad a los inspectores de policía. Lean el artículo 206, por favor. Es que eso no me lo inventé yo. El artículo 206, numeral, parágrafo 1, dice, los inspectores no ejercerán funciones ni realizarán diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces, de acuerdo con las normas especiales sobre la materia. Y ya la Corte Constitucional, aunque declaró exequible, aunque lo declaró exequible, dice que no existe norma que defina que dentro de la rama ejecutiva del poder público sean los inspectores quienes necesariamente deban colaborar con la rama judicial en realización de dichas funciones y diligencias. Lo que quiere decir que se puede a otros funcionarios. Claro está que hay muchos inspectores de policía que lo están haciendo porque les gusta, claro, es necesario salir de un día de la oficina y hay otras muchas razones, pero bien, eso no es un tema de discusión aquí, el tema de discusión es el proceso verbal abreviado. En día jueves a las 12:30 nos volveremos a ver para terminar este espacio. Creo que nos va a quedar faltando otra media hora en otro día, de pronto lo estaremos discutiendo, pero estaremos atentos para seguir con ustedes. Muchas gracias, chao, chao.